Hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar a nivel práctico cómo polarizar un transistor 2N2222 en emisor común, como muestra la figura. Para eso pues es recomendable tener muy en claro los conceptos teóricos de esta polarización, así que voy a dejar en la descripción de este video un enlace para llegar a un video que yo tengo acá en el canal donde hablo del transistor BJT, lo que es la polarización en emisor común, lo que es la recta de carga, las curvas del transistor para polarizar un transistor y que eso quede dentro de la región activa. Como vuelvo y repito, estoy utilizando un transistor 2N2222 y estoy operando esto a 10 voltios. Es decir, la fuente de voltaje la tengo conectada a 10 voltios aproximadamente. Entonces, lo primero es lo siguiente. Aquí tengo en el protoboard nuestro transistor, nuestro 2N2222, donde recordemos que este es el emisor, la base y el colector. Ahorita no tengo conectado nada porque no hemos diseñado absolutamente nada. Entonces, para ello nos dicen lo siguiente. Nos dicen que la corriente de saturación es de 10 miliamperios y como la fuente es de 10 voltios, entonces este voltaje de 10 voltios, que es el del que viene conectado a la resistencia colector y la corriente de saturación, nos permiten trazar esta recta de carga. Entonces, con esta recta de carga, pues la idea es que nosotros estemos dentro de la región activa lo más centrados posible, es decir, alejados de la saturación. Recordemos que esta es la zona de saturación y alejados de la zona de corte. Entonces, tenemos que encontrar la resistencia RB. Miren, con esta recta de carga sabemos que la resistencia de colector que es 10 voltios dividido entre la corriente de saturación que nos dan como dato. Por lo tanto, la resistencia de colector es de 1K, que esa sí la tengo conectada aquí en el colector del transistor a la fuente. ¿Listo? Ahora, resulta que en muchos libros de texto, pues a nosotros nos entregan ciertas curvas del transistor. Entonces, cuando nosotros tengamos nuestra recta de carga y supongamos que yo quiero un voltaje de 4.2 voltios de voltaje colector emisor y una corriente de colector de 5.9 miliamperios, entonces en los libros de texto yo veo que eso coincide en esta curva, que es la de 28 microamperios para una corriente de base. Por lo tanto, con 28 microamperios para una corriente de base, tenemos lo siguiente. Tenemos que la resistencia de base que es 10 voltios menos 0,7 voltios que se come este diodo dividido entre la corriente de base que es de 28 microamperios. Por lo tanto, tenemos una resistencia de base de 332K. Hay que normalizar esa resistencia porque esto no existe, o sea que la resistencia que encontré acá normalizada es de 330K, que es de color naranja, naranja, amarillo. Entonces, con esa resistencia que tenemos acá, vamos a medir la corriente de base y vamos a medir los demás parámetros. Listo ya. Observen que la corriente de base es de aproximadamente 27 microamperios. Es la corriente que estoy midiendo acá. Uy, se me soltó esto. Bueno, ya hemos visto que la corriente de base era de 27 microamperios, 28 microamperios aproximadamente, que era lo que estábamos midiendo, bueno, tratando de medir acá. Y con esa corriente de base vamos a medir cuál es el voltaje colector emisor y cuál es la corriente la corriente de colector. Listo, aquí estoy midiendo la nueva corriente de colector, que es aproximadamente de 7.7 miliamperios, que pues aquí la estoy midiendo con el multímetro. Ahora vamos a medir el voltaje colector emisor. Listo, este es el voltaje colector emisor de 2.06 voltios. Aquí lo estoy midiendo en los pines directamente del transistor. Bueno, una recomendación es que como estoy midiendo corrientes y voltajes, acuérdense que cuando vayan a medir un voltaje, asegúrense de que la perilla esté en la escala de voltaje, porque si están midiendo un voltaje en la escala de corriente, casi me pasa, pues al tenerlo en la escala de corriente, pues puedo quemar el fusible del multímetro y ahí sí, pues me quedo sin hacer absolutamente nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Listo ya. Entonces, ¿cuál fue la corriente de colector que medimos nosotros? 7.7 miliamperios. Y el voltaje colector emisor fue de 2 voltios. O sea que estamos aquí, 2.05 voltios, que fue lo que medimos, y 7.7 miliamperios. Esta curva, bueno, estos datos yo los había medido antes de hacer este video,
Pero bueno, son aproximadamente 7.9, 7.7 miliamperios de colector y este es el voltaje colector emisor, 2.01 voltios que fue lo que medimos. Es decir, que la curva de 28 microamperios en mi transistor está bien arriba y por lo tanto mi punto Q está muy cerca de la saturación. Ahora, ¿para qué yo necesito estos datos de acá? Para sacar el beta del transistor. Es decir, el beta del transistor que es 7.7 miliamperios o 7.94 miliamperios dividido entre la corriente de base que es de 28 microamperios. Por lo tanto, el beta es de 283.5. Con este nuevo beta, ahora sí que es lo que necesitamos. Yo necesito ubicar el punto Q en el centro de la región activa, es decir, en el centro de la recta de carga. Acá, 10 miliamperios de saturación, entonces la mitad es 5 miliamperios. 10 voltios de voltaje perdón, 10 voltios de la fuente, entonces la mitad en el voltaje colector emisor tiene que ser de 5 voltios. Entonces, con estos datos, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que 5 miliamperios dividido entre el nuevo beta nos va a dar la nueva corriente de base que es de 17 microamperios. Por lo tanto, la nueva resistencia de base, analizando la misma malla, ¿cuál es? Es 10 voltios menos 0.7 que se come el diodo, dividido entre 17 microamperios, nos da 547K. En mi caso, pues yo tengo una resistencia de 330K, que era la que tenía acá. Ahora me toca sumarle una de 220K para que nos dé como resultado una de 550K aproximadamente. Pues ya que 547K pues no encontré. Entonces me tocó con una de 550K y creo que esta ni siquiera existe en el mercado. Entonces me tocó así utilizar una suma de dos resistencias en serie. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces voy a conectar la resistencia que me falta y vamos a empezar a medir otra vez la nueva corriente de base, voltaje colector emisor y corriente de colector para ya terminar el video. Listo, ya he terminado de conectar la nueva resistencia de 220 para completar los 550K y ahí ya estoy midiendo la corriente en la base, que es de aproximadamente de 17.7 microamperios y pues la que habíamos calculado con el beta era de 17 microamperios. O sea que ya la corriente de base está bien y vamos a medir ahora el voltaje colector emisor y la corriente en el colector. Listo ya, aquí ya estoy viendo la nueva corriente en el colector. Entonces, la nueva corriente en el colector es de 4.69 miliamperios. De pronto no está tan en el centro porque tengo problemas ahí con la fuente de voltaje, que el voltaje se está cayendo un poquito con el movimiento. Eso es culpa del potenciómetro con el que tengo funcionando la fuente de voltaje, pero bueno, esa es la corriente en el colector de 4.74 miliamperios aproximadamente y vamos a medir el voltaje colector emisor a ver qué está arrojando. Y bueno, este es el voltaje colector emisor de 4.97 voltios aproximadamente. Entonces, si nosotros comparamos estos valores medios con los valores que estábamos esperando, pues ya la aproximación ya es muchísimo mejor. Estamos trabajando con una corriente de colector de 4 puntos, no me acuerdo cuánto fue que dio, 4.7 miliamperios y un voltaje colector emisor de 4.9 voltios. Es decir, ya estamos en toda la mitad de la recta de carga en la región activa. Bueno, que quería mostrar así bien detalladamente cómo tengo pues este circuito. No es tan difícil, simplemente pues el transistor, la resistencia de colector. Estas dos resistencias son las resistencias de base. Bueno, las otras resistencias que estoy utilizando acá es donde me estoy apoyando para hacer las mediciones con el multímetro, pero estas resistencias no afectan en nada la operación, así que las podemos quitar de acá. Y ya. Básicamente pues este es el montaje del circuito en emisor común, no es tan complicado. Lo interesante pues de este video era pues mostrar la manera de polarizar un transistor. Entonces polarizar un transistor en emisor común. Entonces yo espero que este video haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.